24 horas antes de que comience el debate en comisiones del megaproyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso, el oficialismo introdujo cambios a pedido de 5 provincias que hicieron algunos planteos por el tema de los biocombustibles. Mientras se suceden las reuniones para lograr apoyos y fundamentalmente votos en diputados, el ministro de Economía y el jefe de gabinete se reunieron con los enviados del Fondo Monetario para conseguir un nuevo acuerdo que permita el desembolso de divisas. A casi un mes de asumir, comenzó una semana clave para el gobierno de Javier Milei. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La inflación de diciembre en la ciudad de Buenos Aires fue del 21.1%. Los precios de los alimentos subieron un 30.4%. Y con estos datos, la inflación total de 2023 alcanzó casi el 200%. El efecto de la devaluación de la segunda mitad del mes prevé un arrastre del 5% más para este mes de enero. Algunos comerciantes incluso afirman que recibieron subas muy por encima de estos números, pero que por ahora están estabilizados. Todas las semanas era un aumento, por eso te digo, un 40% era seguro. Es seguro porque todas las semanas era un 10% más de lo que vendía la semana pasada. A horas del tratamiento en comisión de la ley Ómnibus en el Congreso, diputados de la oposición solicitaron la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo y en especial del jefe de gabinete Nicolás Pose en el debate. El gobierno admitió la posibilidad de la participación de algunos funcionarios, pero en las áreas específicas. Y el presidente de la Cámara, Martín Menem, aceptó la posibilidad de generar algunos cambios. El gobierno anunció cuánto aumentará el gas en los próximos meses. Se tratan de aumentos mensuales en febrero, marzo y abril. El sendero propuesto por la Secretaría de Energía es de 33% en febrero, 33% en marzo y 33% en abril. Además, proponen una canasta básica energética para subsidiar a sectores más vulnerables. Un fuerte temporal de lluvia y granizo afectó a varias localidades de Córdoba este fin de semana, lo que provocó inundaciones y desbordes en ríos de Río Cuarto y de Villa General Belgrano. También hubo fuerte caída de granizo en San Luis, con caída de rayos que alcanzaron y quemaron a un hombre. En Dock Sud, ayer por la tarde, un rayo alcanzó un depósito de la refinería y generó un incendio. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires tuvimos algunas lluvias y tormentas durante el fin de semana. Y esta semana se vienen temperaturas elevadas. En un ratito les voy a contar cuándo llegan las nuevas lluvias a la ciudad. La leyenda alemana Franz Beckenbauer murió a los 78 años. El Kaiser fue campeón mundial 2 veces, como jugador y como entrenador con la selección alemana, y también ganó 2 balones de oro. Además, supo ser una de las grandes figuras históricas del Bayern Múnich. Aquí en la ciudad, la inflación del mes de diciembre llegó a su peor nivel en 2023. Aun cuando los números fueron más bajos de lo esperado, los aumentos superaron el 21%. Pero atención sobre todo con el rubro de alimentos, que fue el que más subió. Estuvo por arriba del 30%. El pan y el azúcar aumentaron un 30%. La carne un 36%. El aceite lideró con un 42% de aumento. Estos fueron los números que hicieron que el mes de diciembre fuera, en materia de inflación, muy complicado para los porteños. Yo tengo varias marcas de aceite de oliva y todas las semanas era un aumento. Todas las semanas era un 10% más de lo que vendía la semana pasada. Bueno, un 36% dentro de todo estuvo bien, porque en la semana de Navidad la carne había subido un 60%. Los alimentos solo en el mes de diciembre crecieron en la ciudad un 30%. Es la peor suba en todo el año 2023. Los comerciantes afirman que diciembre fue muy difícil, con remarcaciones que eran semanales o incluso diarias a medida que se acercaban las fiestas. Y después, bueno, se fue estabilizando, fue bajando un poco. Y ahora está en un precio medio congelado. Sí, nos volvíamos locos porque subían los precios todos los días. Entonces uno opta a veces en no poner un precio en una pizarra
y que la gente pregunte a uno. Desde noviembre que vienen aumentando más seguido los precios. O sea, en noviembre creo que tuvimos una suba del 40% y en diciembre otro 40%. La gente consume, como digo siempre, lo que va a comer en el día o 2 días de mercadería llevan. A pesar de las malas noticias de diciembre, los comerciantes esperan que enero sea más tranquilo en materia de inflación. La última semana, según afirman, tuvo mucho menos ajustes. Hasta ahora se han aquietado, pero si seguimos esperando a ver qué dice. Esto no tiene un tope. No es que vos me decís, bueno, hasta acá llegó y ahora dentro de 4 o 5 meses no sabés si va a volver a subir. No, esto estamos esperando a ver qué nos dicen y por ahí la semana que viene me dicen, bueno, te aumento esto, aumento lo otro. Sin embargo, muchos comerciantes piensan que los aumentos van a seguir. Algunos optan por hacer promociones y seguir absorbiendo parte de los aumentos. Yo pienso que muchos comerciantes hacen promociones para poder vender, para poder trabajar. El tema es que si la gente no tiene dinero en su bolsillo o se limita y dice compro esto hoy porque si no me alcanza para mañana, se complica cada vez más. ¿Estás preocupado por la situación? Muy preocupado. La preocupación es moneda corriente, lo viste, lo escuchaste. No solamente el dato formal de la Ciudad de Buenos Aires, sino también lo que pasa con la economía en la calle, todos los días. Este fin de semana habló el presidente Javier Milei sobre las expectativas de la inflación del mes de diciembre, pero esta vez a nivel nacional. Leandro, ¿qué se sabe de este índice que vamos a conocer durante los próximos días y sobre todo, qué lectura hay que darle? Sí, el índice de inflación se va a conocer el día jueves. El día jueves, ayer Javier Milei, como vos decías, habló de un numerazo si fuera un 30%. Las consultoras hablan de entre un 23 y un 30%. ¿Por qué hay tanta discrepancia? Porque nadie sabe cuánto pasó a precios en diciembre de la devaluación y cuánto pasó a precios en enero. Por eso está la discrepancia. Si llega a ser menos del 30%, bueno, Milei lo va a vender como una victoria política y económica de su propio gobierno. Pero en la antesala de conocer ese dato, que va a llegar recién el jueves, hoy conocimos el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires. Un dato que hay meses que tiene discrepancia con el de la ciudad, con el nacional, pero en las series más largas es bastante parecido la inflación. ¿Y qué dio? Dio un dato sorprendente, que en diciembre la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue menor a la esperada, 21,1%, dando una inflación anual en 2023 de 198,4%, una inflación anual en 2023 que duplicó la inflación de 2022. Pero como te decía, hay rubros que aumentaron más que otros y entre los que más aumentaron están los que son más sensibles para la población de sectores vulnerables, entre ellos alimentos y bebidas sin alcohol, que aumentó 30,4%, también transporte, 30,4%, elementos de cuidado personal, 26,9%, bebidas alcohólicas y tabaco, 23,3%. Estos son los datos de la ciudad. Como te decía, hay que esperar hasta el jueves para conocer el IPC nacional. Es probable que sea mayor a este 21,1%. El presidente habló de un 30% como un logro. Hay que ver cuánto da. Recordemos que la devaluación fue a mediados de diciembre, con lo cual hay un efecto del pase a precios que recién se va a registrar en la inflación de enero. Es decir, que no lo vamos a ver en el dato que vamos a conocer este jueves. Leandro, mientras tanto, y finalmente se produjo la reunión entre el jefe de gabinete de ministros, Pose por un lado, nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, y la delegación del Fondo Monetario. Es cierto que en la previa hubo mucho contacto de referentes técnicos. ¿Qué puede dejarnos esta reunión que todavía tiene tiempo para desarrollarse aquí en Buenos Aires? Sí, como así vos decías, se juntaron Nicolás Pose, el ministro Luis Toto Caputo, con los enviados del Fondo Monetario, encabezados por Luis Cubedu, y básicamente lo que están discutiendo es cómo reflotar el acuerdo que Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo tenía? Porque Argentina incumplió las metas en 2023 de ese acuerdo y por eso se está negociando cómo reflotar ese mismo acuerdo y no negociar uno aparte. ¿Qué es lo que espera el gobierno argentino? Que el Fondo Monetario Internacional libere
3.500 millones de dólares que tenía que pagar a fin del año pasado y que no pagó justamente porque Argentina incumplió con las metas del acuerdo. Dos objetivos. Por un lado, recibir esos 3.500 millones de dólares que irían a fortalecer las reservas. Por otro lado, obtener un waiver, un perdón por justamente esas metas incumplidas. De esa forma, el gobierno cree que tendría un espaldarazo, que tendría un guiño del Fondo Monetario Internacional y que los mercados lo recibirían con el visto bueno. Recordemos que Argentina tiene que pagarle antes de fin de enero al fondo un vencimiento por alrededor de 2.000 millones de dólares, que se suma al pago de interés que va a hacer mañana a los bonistas privados, que justamente son tenedores de la deuda argentina. Los mercados son sin duda, Leandro, por otra parte, algo así como un pulso real de las decisiones económicas del gobierno y también de las decisiones en materia económica y financiera. Hoy el dólar volvió a subir. Sí, como te contaba el otro día, los mercados le empiezan a contar las costillas al presidente y el termómetro justamente de eso está reflejado en la cotización del dólar. El dólar hoy volvió a subir con fuerza, principalmente los dólares financieros, el dólar contado con liqui, que es el que compran las empresas para girar al exterior. ¿Qué pasó con esas cotizaciones? Bueno, justamente el contado con liqui superó la barrera de los 1.200 pesos. El blue es uno de los que está más estables y más baratos, 1.050 pesos, pese a que hoy subió más de un 2%. El dólar MEP subió 3,3%, pero el contado con liqui es el que está preocupando a todos, 5,4% trepó, cerró en 1.201 pesos. Y aquí lo que preocupa es la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar mayorista y el dólar contado con liquidación, que es una brecha del 47%. Recordemos que luego de la devaluación de Luis Toto Caputo, esta brecha cambiaria había caído a un dígito y era medido como la confianza de los mercados al plan económico del gobierno de Milei. Bueno, ese dígito ya trepó a 47% y empieza a preocupar porque la brecha te genera distorsiones en la economía y hace que muchos exportadores no quieran liquidar. ¿Qué fue la última noticia también del día de hoy? Muy importante. ¿Cuál es el sendero que quiere la Secretaría de Energía para aumentar las tarifas de gas? ¿Qué aumentos van a venir en febrero, en marzo y en abril? En instantes te lo contamos. Desde hoy, ¿sabés que dejó de funcionar la línea D de subtes? Porque se están realizando obras de infraestructura y además de modernización. Este servicio va a estar interrumpido hasta el 17 de marzo. Hasta ese momento, los usuarios deberán buscar medios de transporte alternativos. El presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibáñez, adelantó que con estas reformas se va a duplicar la capacidad de transporte. Sí, la verdad que no sabía, pero bueno, estoy viendo cómo viajar ahora. Sí, me perjudicó. En las vacaciones es normal, tomo colectivo. ¿Tardás el mismo tiempo o un poco más? No, mucho más, mucho más. Me encontré con la novedad de que hasta el 17 de marzo está cerrado. ¿Y qué le parece esto? No sé para qué es en realidad. Si es para bien, bueno. Estuvo bastante informada la gente que se cortaba el subte. Tuvo otras alternativas de viaje. ¿Qué alternativas hay además del subte si no es el colectivo? Y desde zona norte tenés los trenes, tenés los servicios por autopista. Los vehículos en su mejor momento, con el mayor estrés de cantidad de coches en la línea, están en aproximadamente 3 minutos 40 a 4 minutos entre tren y tren. Hoy podemos reducir a la mitad con este nuevo sistema, con lo cual duplicamos casi la capacidad de transporte de gente o, en su defecto, mejoramos la cantidad de gente que hay en el vehículo, haciendo que no estén colapsados los trenes. Y este es el momento en el que un interno de la línea de colectivos 166 se incendiaba en la avenida Juan B. Justo en el cruce con Donato Álvarez, ¿sí? En pleno barrio de La Paternal. Según informaron desde la misma línea, el origen del fuego fue a raíz de un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo, pero por suerte no hubo heridos. Un ciudadano ruso fue asesinado en medio de un robo en el partido de Lanús. Se trata de Eugenio Zipatov, que se encontraba en la vereda a muy pocos metros de su domicilio en la zona de Remedios de Escalada. Bueno, allí fue interceptado por 4 personas que venían en moto, se acercaron para robarle, pero más allá de esto, recibió un disparo en el pecho y esto generó
su muerte antes de que pudiera llegar al hospital. Eugenio Zipatov, de 40 años, era un ciudadano que, como te conté, había nacido en Rusia, pero que había llegado a la Argentina hace más de 20 años junto a su familia. Este dato es realmente muy conmovedor, porque además estaba previsto que Zipatov fuera papá la próxima semana. Y recientemente había terminado de construir su casa allí en el barrio de Remedios de Escalada, donde finalmente fue brutalmente asesinado. Era programador informático y se dedicaba además a la venta de criptomonedas. Dato político, se demora la visita del Papa Francisco al país. Muchos consideran que esta decisión del retraso tendría que ver con que el gobierno argentino todavía no ha designado al secretario de culto, pero tampoco designó al embajador argentino ante el Vaticano. Normalmente ese embajador es uno de los principales encargados de negociar las características de la visita, de coordinar la logística de la visita de un papa. De hecho, se esperaba que el sumo pontífice visite al país a principios de abril y a mediados de mayo de este año. Veremos, porque el Papa Francisco no suele viajar en momentos en los cuales hay frío en los distintos países. Semana del 2024 vino muy movido en materia de tiempo porque se registraron varias tormentas severas. Eso significa que hubo tormentas violentas con granizo significativo sobre San Luis y sobre Córdoba. Ahí se concentró la mayor inestabilidad, a pesar de que también sobre la ciudad de Buenos Aires, en un ratito vamos a ver, tuvimos tormentas fuertes, pero daños por doquier. El principal valle más afectado, mejor dicho, en la provincia de Córdoba fue el de Calamuchita, desde la ciudad de Córdoba hacia el sudoeste. Y en Villa General Belgrano cayeron más de 100 milímetros el sábado a partir de las 20 horas en un corto periodo de tiempo. Eso hizo que las calles se inunden completamente y que los arroyos, que son bastante chicos, se desborden de forma impresionante. El agua arrastraba vehículos, arrastraba motos y hubo 3 personas que fueron rescatadas. 2 mujeres que se iban trasladando en una moto y que tuvieron que rescatarlas los bomberos voluntarios de esa ciudad. Y otra persona que se iba trasladando en una 4x4 que también fue sorprendida y arrastrada por el agua. Acá vemos las imágenes que son realmente impresionantes. Vean cómo los bomberos le tiran una cuerda, una lanza como para que puedan agarrarlos y que la correntada no se lo lleven. Vean el granizo en la ciudad, en la localidad de Los Molinos, también en el Valle de Calamuchita, fue grande casi como una naranja. Se estima por las imágenes que tuvo 8 centímetros de diámetro y generó múltiples daños. Esa tormenta severa después se trasladó hacia la ciudad de Pilar, que está hacia el este de Córdoba capital, y generó un desastre. Al menos hablan de 100.000 hectáreas afectadas entre soja y maíz debido a la caída de este granizo gigante sobre el sur-centro de la provincia de Córdoba. Debo decir que la provincia de Córdoba es una de las provincias o de las regiones más afectadas por tormentas severas, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Pero las tormentas se habían formado un par de horas antes sobre el noreste de la provincia de San Luis, y ahí vemos en la ciudad de Merlo el granizo un ratito antes, todavía se veía el sol, quiere decir que era de día, y que el granizo fue un poco más chico, de cualquier forma pero muy abundante, y hubo múltiples videos que fueron compartidos por los turistas que se encuentran veraneando, vacacionando sobre esa villa turística puntana y que, bueno, se hicieron virales sobre las redes sociales. Y vean lo que pasó sobre Villa Mercedes. También, esto es San Luis, un joven de 26 años que bajo la tormenta desatada se encontraban en una plaza con un par de amigos y un rayo lo impactó. Realmente desafió las probabilidades de la física, porque que un rayo te impacte significa casi la muerte segura. Piensen que un rayo está a unos 20.000 grados Celsius. Este chico de 26 años se encuentra estable, hospitalizado en el hospital local y tiene, según los partes médicos, el 20% del cuerpo quemado, particularmente sobre su abdomen. Así que la sacó barata, ya salvó su vida, pero bueno, continúa internado. Realmente esa cámara de seguridad captó el momento preciso como recién se los mostraba.
Y bueno, las tormentas fuertes llegaron horas después a la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires. Y como consecuencia del fuerte temporal, un rayo impactó sobre una refinería de Dock Sud en el partido de Avellaneda. Las llamas tomaron posesión de la parte superior del tanque y las columnas de humo negro se pudieron observar a varios kilómetros de distancia. El llamado de la empresa Raisin, la propietaria de la destilería que suministra combustibles a Shell, bueno, pues por suerte trabajaron varias dotaciones de bomberos, pero en unos 2 horas y 40 minutos pudieron terminar con las llamas en la refinería y no pasó a mayores. Pero esto nos habla de la severidad, de la intensidad y del impacto que pueden tener los fenómenos meteorológicos, sobre todo los rayos sobre la sociedad. Bueno, y venimos, les cuento, la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la ciudad de Buenos Aires, después de las lluvias, hay un cese de las precipitaciones, pero a no confiarse, porque a partir de mañana otra vez hay probabilidad de alguna tormenta de forma aislada. El viento del sector norte nos va a dejar un martes muy caluroso, con 33 grados de máxima. Y hacia la tardecita, la noche, otra entrada de aire fresco puede desencadenar en alguna tormenta aislada. Desde el miércoles, el viento del este va a hacer que tengamos mucha más humedad, todavía más humedad, con temperaturas en poco cambio, aunque las máximas van a estar en torno a los 28 a los 30 grados. Pero qué suerte los que están veraneando en el norte de la Patagonia, porque allí sobre el balneario de las Grutas, máximas que van a estar tocando casi los 40 grados. También sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, hoy se registró una tarde excepcional con máximas de 35. Ahora se están registrando algunas tormentitas aisladas y vean ese manchón bordós sobre el norte del país y Paraguay. Las temperaturas allí durante hoy y los próximos días van a alcanzar hasta, escuchen bien, 48 grados. Un infierno en el extremo norte de Argentina. Tardes con todo el pueblo ecuatoriano. Hoy martes 25 de julio. El año 2023. Lo que estás viendo es Ecuador. Allí está creciendo el clima de violencia en las cárceles. Luego de la fuga de uno de los criminales más peligrosos del país, líder del cártel del narcotráfico Los Choneros, se desataron incidentes y motines en por lo menos 4 cárceles. Pero también se reportó el secuestro de trabajadores penitenciarios y de policías dentro de los propios centros. El presidente ecuatoriano recientemente elegido, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción luego de la difusión de videos con mensajes intimidatorios para el gobernante. General del SNAI, de nuestras consideraciones. Señor Daniel Noboa, presidente constitucional del Ecuador, por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones. Tome buenas decisiones, no envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal, está en peligro nuestras vidas. Atentamente, el grupo de seres humanos, agentes de seguridad penitenciaria. Al menos 25 personas murieron en un choque entre un micro turístico y un camión en el estado de Bahía, al norte de Brasil. Entre los fallecidos se confirmó que hay 7 hombres y 17 mujeres, de las cuales hay un importante porcentaje, un 22%, que pertenecían al micro y los otros eran ocupantes del camión. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. La alcaldía de Jacobina, la ciudad que se dirigía el micro con turistas, declaró 3 días de luto oficial y prepara ahora un velatorio colectivo de las víctimas. Así, de esta manera, despegaba Peregrine, la primera misión de alunizaje estadounidense enviada al espacio en más de 5 décadas. El objetivo final era transportar grandes cargas de ciencia y de tecnología, lo que iba a permitir luego estudiar y tomar muestras del entorno lunar. Peregrine fue desarrollada por una empresa privada y es considerada como el primer paso para llevar astronautas de nuevo a la superficie de la Luna. Pero, aunque el lanzamiento fue realmente exitoso, tras 7 horas de recorrido, la nave sufrió una anomalía. Así lo informó Astrobotic, que es la empresa a cargo del operativo.
Hablaron de un fallo que le impidió lograr una orientación estable hacia el sol para cargar sus paneles solares, lo que provocó un problema en el suministro energético e impidió la llegada a la Luna. En la red social X, la NASA afirmó que esta es una oportunidad de aprender. Los técnicos todavía trabajan para continuar con la operación. Algunos datos para tener en cuenta. Sabes que hoy el presidente Javier Milei dejó el Hotel Libertador, en el que estuvo viviendo aproximadamente entre 2 y 3 meses, y finalmente terminó la mudanza a la residencia de Olivos. Por primera vez desde que estaba viviendo como presidente designado, pudo dejar la casa de gobierno, allí recibió a su novia y luego de eso se fue a la quinta presidencial. Vamos a conocer más detalles. Está trabajando en nuestro móvil Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Hola Silvina, muchas gracias. Estamos aquí en la puerta de la residencia de Olivos. Aquí la novedad es que se ha reforzado la seguridad por una pequeña protesta de no más de 10 personas que hasta hace instantes estaba aquí en la puerta de la residencia de Olivos. Por esta puerta entró el último cargamento de muebles que traía las pertenencias de Javier Milei, pero no así el presidente, que ingresó por otra puerta, por la de la Avenida Libertador, para evitar justamente a las pocas personas que se estaban manifestando. Quien sí llegó también acompañando al presidente es Fátima Flores, como vos bien lo decías. Se despidieron de la Casa Rosada con un saludo en el balcón de la Casa Rosada, y luego se trasladaron hacia aquí juntos, y hoy la pregunta, en este momento la pregunta que todos se hacen es si Fátima pasará aquí o no la noche. Hasta ahora no tenemos confirmación de ese dato, pero sí sabemos que en estos momentos se encuentra en la residencia de Olivos junto al presidente. Otro dato importante es analizar por qué se retrasó esta salida, esta llegada del presidente a la residencia de Olivos. El presidente se mudó, estaba esperando que le construyeran unos caniles para sus 4 perros, que son unos mastines ingleses. Esto no se pudo concretar porque hay unos productos de importación que aún el día de hoy todavía no llegaron aquí a la residencia de Olivos. Por lo tanto, ese traslado de los perros está por ahora postergado y no sabemos si finalmente llegarán aquí o no. El último dato que tengo es que sí está confirmado que tanto la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, como el jefe de gabinete, Nicolás Posse, tienen reservado un lugar para poder vivir dentro de esta residencia. Para Sandra Petovelo está reservada una de las casas de huéspedes y no está claro dónde sería que va a residir el jefe de gabinete, pero sí sabemos que si quisiera quedarse aquí puede hacerlo. Muy bien, Martín, muchas gracias. Y nosotros veremos luego en Casa de Gobierno si se cumple algo de lo que se había conversado y que tiene que ver con la idea de que el presidente los días martes y jueves trabaje en la Casa Rosada, en línea con la posibilidad de que se realicen reuniones de gabinete. Muchísimas gracias. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con lo que va a pasar mañana en el Congreso. Va a ser un día de mucho debate en comisiones finalmente del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con muchos cambios de fondo para la sociedad argentina. ¿Están los votos? Sí, no. ¿Van funcionarios? ¿Cuáles? ¿Irá el jefe de gabinete? ¿Y qué pasa con la conversación pública a propósito del presidente Javier Milei? ¿De qué se habla cuando hablamos de él? Y en las redes, todo esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Los diputados de Unión por la Patria están convencidos de que el debate del megaproyecto de ley debe darse en más de 20 comisiones. Hicieron un pedido muy concreto al presidente de la Cámara Baja y también al gobierno, y tiene que ver
con que vayan más ministros y más funcionarios de los que en principio están establecidos para dar explicaciones, detalles sobre en qué consisten los cambios, que son muchos y de fondo, que están contenidos en el proyecto. En especial, lo que están reclamando es que visite el Congreso el jefe de gabinete de ministros. Allí pose. El bloque del PJ, que está presidido por él, por este diputado, por Germán Martínez, pidió citar de manera presencial a los ministros del Gabinete Nacional para la reunión informativa conjunta de comisiones que va a ser mañana en principio, que está convocada martes, pero atención que se puede extender también a miércoles y jueves. El gobierno habló de una posible participación de los funcionarios en forma remota. Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la presencia de algunos miembros del gobierno en el Parlamento. Los ministros van precisamente a dar a cada ministro, por supuesto, en su área desde ya y lo que haga falta, los ministros van a explicarlo en el Congreso, sí, por supuesto. Gente que ha dedicado toda su vida a la política no termine de comprender la urgencia que hay y la gravedad que reviste la situación en la Argentina y que sigan todavía cuestionando algunos aspectos que la verdad que en este momento de la Argentina no tiene demasiado sentido hacerlo. Insisto, no hay plata, pero además tampoco hay tiempo. Esta es la posición del gobierno que manifestó el vocero presidencial. Durante estas últimas horas se produjeron algunos hechos muy importantes, como por ejemplo se conoció la apelación que finalmente Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, realizó ante la justicia para tratar de lograr la aprobación, el visto bueno de la justicia sobre la constitucionalidad del megadecreto. Hubo una serie de reuniones en la Casa Rosada donde fueron algunos funcionarios para tratar de tener marco para defender la iniciativa oficial en la Cámara de Diputados. Es un día cargado de información política, aunque tal vez no se la vea tanto. Pero nos preocupa y nos interesa saber cómo lo ven ustedes todo esto. ¿Cómo se conversa de Javier Milei, el presidente, en la conversación pública? Por eso esta noche le agradezco especialmente a Kevin Grunbaum que esté aquí con nosotros, que ha hecho desde la consultora en la que trabaja un informe muy interesante a partir de una idea que lanzó la Casa Rosada con un fotomontaje. La Casa de Gobierno y una bandera argentina que decía no la ven. ¿La vemos? ¿No la vemos? ¿Entendemos más de lo que ellos creen? ¿Alguien subestima a alguien? ¿Cómo es este juego? Contanos. Exactamente. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme. Nosotros lo que hacemos, voy a explicar un poco para que se entienda, nosotros lo que hacemos es descargar miles de menciones a palabras seleccionadas. En base a esa descarga lo que hacemos es procesar y analizar la conversación en torno a distintos ejes. En este caso, como vos decís, analizamos la conversación alrededor de todas las menciones al presidente Javier Milei en la red, digo, no solamente en Twitter, sino también en Facebook, en Instagram, en todo lo que lo ven. Cuando hablamos del no la ven, lo que está haciendo el gobierno, el intento, lo que está haciendo, lo que intenta hacer el gobierno nacional, es reforzar la idea en su propia comunidad. Es decir, lo que hace es encerrarse en su propia comunidad entre los que la ven y dejar afuera a los que no la ven. Este no la ven lo que hace es marcar un límite, por así decirlo, un límite virtual o un límite conceptual con aquellos que están por fuera de lo que es el espacio político del presidente. ¿Y qué pasa con aquellos excluidos que, al contrario de lo que se pueda pensar, la ven demasiado clara? Bueno, es interesante porque el gobierno, o sea, Javier Milei no es el primero en generar este tipo de diferencias entre la ven y no la ven. Digo, capaz que conceptualmente el no la ven es lo que hay ahora, pero siempre, de hace muchos años que en Argentina estamos trabajando en esa dinámica de la grieta entre los que están con el oficialismo y los que están con la oposición. Claramente el no la ven lo que hace es dejar afuera a todos estos que en teoría no la ven y que, bueno, no pueden formar parte ni siquiera de lo que sería el grupo ideológico o el grupo de personas que entienden hacia dónde va el futuro de la sociedad. Bueno, pero yo vuelvo a cargar sobre esta idea porque una cosa es hablarle a los propios, que es algo así como cazar en la jaula. Pero cuando vos vas al debate político y tenés que dar un debate tan importante, por ejemplo en diputados, si querés que se apruebe el megaproyecto de ley, ni siquiera hablo del DNU, el megaproyecto de ley,
vas a necesitar de los que la ven, de los que no la ven, la que lo ven distinto o que la ven tan claro que por ahí le dicen, no, esto no. Sí, refuerzo incluso lo que vos decís, que es que cuando uno es gobierno, la comunicación de gobierno ya no es más comunicación electoral. Tal vez el no la ven y ese pescar en la jaula, reforzar entre los propios, te puede servir para el momento de la campaña electoral. Ahora, el gobierno ahora efectivamente tiene que gestionar, tiene que lograr no solamente cambios de fondo, como vos decís, el DNU, como vos decís, la ley ómnibus, sino un montón de cambios y un montón de conceptos para, bueno, poder corporizar este cambio del que está hablando, y creo que en el momento de hacer comunicación de gobierno, no la ven puede ser demasiado peligroso en términos de, bueno, estás hablando de una cuestión electoral, deberías ampliar hacia la comunicación de gobierno. Los que empezaron a hablar de no la ven son perfiles en redes sociales que son muy activos y que apoyan a Milei, que incluso llegaron al extremo de decir pusimos un presidente por Twitter. ¿No están ahí subestimando no solo la capacidad de Javier Milei como candidato, sino también a la política y también a la gente que lo votó? Porque la gente lo votó por algo, ¿no? Porque empezaran a apoyarlo por Twitter. ¿Cómo ves eso? ¿Son personas orgánicas, inorgánicas que lo apoyan? Bueno, está claro que Javier Milei llega a la presidencia con una dinámica comunicacional muy de redes sociales. Es decir, esa forma en la que se conversa en redes sociales, donde, bueno, como hablábamos recién del no la ven, donde vos reforzás todo el tiempo el vínculo con los propios y dejás de lado el vínculo con los ajenos. Esa intensidad que Javier Milei tuvo en las redes sociales es parte de lo que lo lleva a las elecciones, lo que lo lleva a ganar las elecciones. Y después, obviamente, uno tiene que considerar todo el armado territorial, toda la presencia de los medios tradicionales. Que estas comunidades hoy estén hablando de nosotros pusimos un presidente también tiene que ver con la relevancia que el propio Javier Milei le da. Digo, hace poco veíamos a Javier Milei retuiteando algunas cuentas que son más conocidos como troll. Bueno, él retuiteaba esas cuentas cuando hablaban de economía. Bueno, es el propio Javier Milei el que les da autoridad y bueno, ese es un debate y una puja que va a estar en juego. Al mismo tiempo, como tal vez en gobiernos más tradicionales, la puja era con la calle. Entonces era, bueno, la puja con la calle que te trajo, con la militancia. Bueno, hoy Milei, durante toda su gestión, va a tener ese juego con esas comunidades que hicieron tanto para que él sea presidente. Hay una cuestión que es comunicar y jugar en el escenario digital, y otra cosa es gobernar desde la Casa Rosada y gestionar lo público en un país que tiene una situación crítica en varias cuestiones. Allí, de alguna manera, vuelvo a esto, yo no subestimo al presidente de la Nación, ¿no? Porque ha tenido los votos, pero ¿no subestima él a la sociedad que gobierna? Bueno, lo que hablábamos recién de la diferencia entre la comunicación electoral y la comunicación de gobierno, ¿no? Creo que ahora el gobierno justamente tiene que saltar esa etapa y empezar a comunicar de gobierno. Yo no sé si la palabra es subestimar. Creo que sí hay un intento, continúan con un intento de profundizar un tipo de diálogo con el resto de la sociedad que es el que venía teniendo. No sé si la palabra es subestimar en términos de, bueno, no dar importancia a la sociedad, pero sí es, bueno, este es el terreno en el que yo me siento cómodo y este es el terreno en el que voy a seguir jugando. Me parece que también va por ahí las decisiones que tomamos. ¿Tendrá que ver con que hay debilidad política en el manejo de la Argentina? Digo, no hay gobernadores, se es minoría en la Cámara de Diputados, se es minoría en el Senado también. ¿Pensás que esta línea demarcatoria del no la ven, o argentinos de bien y no argentinos de bien, es una idea de fortalecer poder personal? Creo que más que necesariamente tener que ver con la debilidad política, tiene que ver con las propias declaraciones del presidente este fin de semana. El presidente dijo que va a ir a fondo y que no va a dar un paso atrás, por así decirlo, en las reformas que había planteado. Y es una comunicación, la personal y la gubernamental, en redes sociales sobre todo, que acompaña esa dinámica. Tenemos un vocero que también acompaña esa dinámica y ese es el juego que van a tener. ¿Podemos decir que puede ser acertado o no? Yo creo que en este proceso son los primeros días de gobierno, me parece que el gobierno tiene que ir con su propia estrategia. Yo igualmente creo, como decíamos antes, que bueno, en un país donde vos tenés que tratar de superar, por así decirlo, la grieta que históricamente viene dividiendo, el no la ven tal vez perfora mucho más ahí adentro. Me gustaría que pudiéramos compartir los tres unas declaraciones que hizo justamente el presidente a lo largo de este fin de semana y que refleja qué opinión tiene del trabajo de otro poder, de un poder que él integró, el legislativo, y que va a ser tan importante para que se aprueben o no las iniciativas que él propone justamente para gestionar y gobernar. Escuchemos a Milei. ¿Hoy corremos riesgos todavía de caer en una hiperinflación, Javier? Sí,
porque por más que nosotros estamos haciendo un laburo fenomenal, mirá cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron, y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, como consecuencia de eso, digamos, el dólar pega un pequeño salto. Es decir, entonces los políticos tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causándole un dolor verdaderamente abismal. Allí el presidente, entonces, el Congreso hace estupideces y todo lo que pasa ahí no es bueno, no es por mi gestión, sino porque los otros hacen estupideces. ¿Cómo lo leemos esto? Bueno, me parece también interesante analizar una de las últimas frases del presidente cuando habla de los políticos, ¿no? Digo, esa construcción simbólica de la política está por fuera de mi espacio, me parece que es la construcción simbólica que él llevó adelante toda la campaña. Estoy de acuerdo con vos, pero digo, esa construcción simbólica de los políticos están en otro lado, nosotros somos otra cosa, me parece que es la que viene llevando a lo largo de toda la campaña. Volvamos a lo que es la realidad. El presidente es tan político como un diputado y un senador. Entonces, que el presidente diga que el Congreso hace estupideces, ¿cómo lo leemos? Bueno, por eso te iba a decir, nosotros también analizamos la evolución del concepto casta durante toda la campaña. Claro. Para traer también un poco lo que hicimos nosotros y ver cómo eso está comenzando a cambiar la dinámica de las conversaciones digitales. Durante gran parte de la campaña, hasta por lo menos hasta el mes de septiembre, hasta el mes de octubre, casta era el concepto utilizado por Javier Milei para referirse a la política. A partir de la victoria de Milei en agosto y luego de la victoria de Milei en el balotaje, el concepto casta se revierte y hoy las comunidades ahora opositoras están usando el concepto de casta, la palabra casta, para referirse a las decisiones políticas y a quienes van a ser, o sea, se está poniendo en juego dónde está el concepto de casta, no sé si me explico. Entonces, me parece que lo que hace Milei, o esta intención de Milei de separarse del Congreso y de marcar al Congreso como el responsable de cualquier posible crisis o de que las políticas de Milei no avancen, tiene mucho que ver con esta dinámica que hablábamos antes de cómo se dan las conversaciones en la red y el hecho de que este es un espacio político que se nutre mucho de esa militancia política en la red. En el ecosistema digital, si yo pertenezco a una comunidad y vos pertenecés a otra, vos y yo no nos tocamos. Somos dos personajes, somos dos espacios, pertenecemos a dos espacios distintos. Entonces, en ese intento de Milei de separarse del Congreso, creo que está de marcar ese horizonte para bueno, quiénes son los responsables que están en otro lado, no están hacia el interior de mi espacio. Bueno, Kevin, te hago una última muy cortita. Vos estás midiendo imagen, cuánto se habla del presidente. ¿Tiene el hándicap tan alto como cuando fue elegido presidente o empezás a notar que hay una variación de cuánto se habla de él, cuánto se lo valora y de qué manera? Bueno, nosotros venimos midiendo desde el mes de agosto la imagen digital de Javier Milei. Y nosotros venimos midiendo, o sea, todos los conceptos alrededor de Milei, la positividad y la negatividad. O sea, la imagen sí es positiva o negativa. Durante el mes de agosto él tuvo un diferencial positivo. En septiembre y octubre tuvo un diferencial negativo, es decir, más conversión negativa, lógicamente con la campaña. Ya a partir de noviembre y diciembre vuelve a tener imagen positiva, algo raro entre los políticos en Argentina, y diciembre termina con un diferencial de 2 o 3 puntos positivo. Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis del 1 al 10 de diciembre, del 11 al 21 y el 21 al 31, empieza a ganar la negatividad, lógicamente con el devenir de las políticas económicas. Entonces, si bien nosotros creemos que todavía Milei tiene un margen de conversión positiva alrededor, está claro que a medida que las políticas y a medida que las distintas medidas que vaya tomando impacten en la sociedad, va a crecer la negatividad alrededor de él. Muy bien, es Kevin Grunbaum, con quien hemos analizado parte de lo que ocurre en este momento en la política y qué pasa con la imagen del presidente Javier Milei en este momento de la comunicación, donde las redes generan un universo muy importante, pero donde gestionar la vida real es realmente mucho más importante todavía. Y Leandro, ¿qué va a pasar ya no solo con la imagen del presidente, sino con el bolsillo de todos los usuarios y consumidores? Porque viene un cambio muy importante que tiene que ver con ajustes tarifarios. Sí, hoy empezaron las audiencias públicas para aumentar las tarifas de gas y allí el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, explicó cuál es el plan de la Secretaría de Energía para hacerlo gradualmente hasta abril.
¿Cuánto piensan aumentar el costo de producción? Que es uno de los costos que tiene la tarifa, no es el único. En febrero aumentaría 33%, en marzo otro 33% y en abril otro 33%. Yo te decía, este no es el único costo que tiene la tarifa, por lo tanto, los aumentos tarifarios que te lleguen a tu casa van a ser mayores que el 33%. ¿Por qué? Porque por un lado vos pagás el costo de producción, que es lo que veíamos recién en pantalla, por otro lado pagás el costo de transporte, que es el transporte hasta los centros urbanos de gas, y luego pagás el costo de distribución, que es que te llegue el gas a tu casa cuando prendés la hornalla. Además de eso, pagás impuestos provinciales y municipales, con lo cual el aumento de las tarifas de gas de aquí a abril sería hasta de un 500% en algunos casos. Cada empresa distribuidora está pidiendo distintos tipos de aumentos, algunas de 300, 400, 500% es el máximo. Es decir, el tarifazo que se viene de aquí a abril es enorme y el gobierno lo está justificando en la necesidad de bajar los subsidios. Lo que dicen en el gobierno es que hoy los usuarios pagan un 17% de la tarifa y el Estado, mediante subsidios, paga un 83%. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? A partir de abril, que lo paguen todos los usuarios, salvo los sectores de bajos recursos que podrían acceder a una canasta básica energética. Digo podrían porque el gobierno todavía no especificó cómo sería esa canasta básica energética y qué sectores podrán recurrir a ella. Este fin de semana también en el sudeste de los Estados Unidos se estuvieron registrando tormentas severas y un tornado que pudo ser filmado y viralizado en las redes sociales alcanzó la zona costera de Fort Lauderdale, en el sudeste de los Estados Unidos. Este tornado, según la información prevista, tuvo una intensidad de 83 kilómetros por hora, se extendió durante 17 minutos y generó destrozos en las zonas costeras, mayormente en las zonas de embarcaciones y de yates. No se tuvieron que lamentar, por suerte, ni heridos ni víctimas fatales, pero continúa en alerta parte de la Florida porque allí prevalece aire cálido, húmedo y está avanzando un frente frío por el norte de esa provincia. Vamos ahora al viejo continente porque en Francia se están registrando bajísimas temperaturas. Ya les vengo contando esto desde el viernes, que el norte de Europa, recuerdan, había sido afectado por una potente ola de frío. Bueno, esa masa de aire frío de origen con temperaturas muy bajas de hasta 20 grados bajo cero alcanzó Francia y al menos 15 provincias de ese país se encuentran bajo alerta naranja porque las nevadas alcanzaron hasta los 45 centímetros en zonas más elevadas y se espera que la nieve profunda alcance 10 centímetros más durante las próximas 24 horas en el centro y norte de ese país. Y no solo Francia con bajísimas temperaturas, también regiones de Asia, en Mongolia, los valores de temperatura terribles, hasta 45 grados bajo cero. La fuerte ola de frío que azotó Asia y este video que encontramos en la plataforma X se puede apreciar cómo un automóvil quedó completamente congelado en lo que parece una zona abajo de un puente, una autopista. Claro, había llovido, bajaron las temperaturas, después arriba de eso se registraron nevadas y, bueno, llamativas imágenes en el norte de Mongolia. Dijimos que hoy es un día con mucha información política y quiero anticiparte que mañana, el miércoles y el jueves, va a estar muy movido el Congreso, algo poco habitual durante el mes de enero. Claro, estamos en pleno debate de las sesiones extraordinarias. Esta noche quiero agradecerle al exdiputado nacional Álvaro de la Madrid, un hombre del radicalismo, que hoy es parlamentario del Mercosur, que nos visite, porque sé, Álvaro, que te preocupan los temas que, como a todos, la constitucionalidad o no del DNU, el tema del megaproyecto de ley, van a llevar mucho de qué hablar y vamos a hablar de esto. Pero vos particularmente estás preocupado por un tema que no se habla y tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué? Porque es lo que... Gracias por la invitación y feliz año. Porque es lo que nos trajo hasta acá. Porque es el drama de los argentinos. Un día antes de que asuma Milei, escribí una nota de opinión que el título era "No es la economía, es la corrupción, estúpido", donde planteaba la necesidad de atacar este flagelo. Y la preocupación surge ya con el primer discurso de Milei en el día de su asunción, donde todo el periodismo estuvo discutiendo un día y medio si estaba bien hablar adentro y afuera,
Y yo decía, a mí no me preocupa eso, que hable donde quiera. A mí lo que me preocupa es que los días venideros no nos muestren un pacto de impunidad con el régimen saliente, no nos muestren políticas que no son activas para recuperar lo robado y para querellar, para buscar esos delitos. ¿A vos te preocupa el hecho de que haya una propuesta en debate en el oficialismo para que la Oficina Anticorrupción ya no sea querellante, ya no pida investigaciones en la justicia, para que la UIF, que investiga el lavado de activos narco o de otro tipo de delitos en esta línea, tampoco pueda hacer denuncias en la justicia? ¿Es esto lo que te preocupa? Me preocupa que el presidente hable permanentemente de los efectos de la crisis, ¿sí?, del descalabro económico, y que nunca hable de las causas, y que cuando se refiere a las causas lo hace como un desvarío y un desaguisado del comunismo y nada más, como si hubiésemos fracasado porque tuvimos un mal gobierno en lo económico, que tuvo mala praxis, que llevó adelante políticas disvaliosas, equivocadas y nada más. Y lo que ha pasado en la Argentina es, al decir de fiscal Luciani, que los argentinos han sido víctimas de un saqueo y de una matriz piramidal de corrupción que quebró el Estado y que le robó a los argentinos. Entonces, el presidente no puede elegir con su relato cómo va a gobernar haciendo caso omiso a la causa, como le digo, ¿no? Vos estás hablando del kirchnerismo, hablemos con nombre y apellido. ¿De qué hablas? Yo hablo, mira, hice una denuncia penal de todo esto. Cuando asumió Milei, a mí ya me preocupó su discurso dos cuestiones. La primera, decir, no venimos a perseguir a nadie. Primer error, hay que perseguir a los corruptos y a los ladrones que saquearon el Estado. La segunda cosa que me preocupó, no importa de dónde vengan ni lo que hicieron, serán bien recibidos. Eso es impunidad, eso es querer cambiar la Argentina con los mismos que te condicionan y con los responsables que llegaron hasta acá. Pero esto es tarea de la justicia. Es tarea de la justicia, pero el Estado tiene una función indelegable a través de los organismos de control que vos señalás, en instar las causas, querellar, impulsarla, buscar delitos, llevar políticas activas de denuncia segura, de recompensa, a través de los organismos de control, la Oficina Anticorrupción, la UIF, que han sido desguazadas y que han sido puestas abajo de la esfera del ministro de Justicia, y que es una barbaridad, porque la Oficina Anticorrupción no puede estar a tiro de resolución de un ministro, porque tal vez tenga que investigar la corrupción incluso de ese ministerio. Entonces nosotros fuimos a la justicia, ¿qué le decimos? Para que entienda la gente. En estos últimos 4 años hubo un plan de encubrimiento de Zanini desde la Procuración del Tesoro para no investigar la corrupción, ¿sí?, para ocultar pruebas, para cerrar las causas, para que todo tenga un cauce de impunidad. Lo que pedimos investigar, si ese plan de encubrimiento, que hay que investigarlo y investigar la corrupción para atrás, sigue vigente, porque vemos acciones concretas del gobierno, por ejemplo, la disposición a pagar en Estados Unidos juicio de $16.000 millones, que no lo hace el fondo buitre Woodford, que lo hace Eskenazi y Cristina Kirchner a través de un ardid tremendo de Zanini para pagar $16.000 millones $16.000 millones. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No puede haber tabula rasa y olvido con los corruptos, y además de no investigar la corrupción y de no recuperar lo robado, se le va a pagar en una transferencia monumental de dinero de los argentinos a través de una tasa, ¿sí?, $16.000 millones que van al bolsillo de la familia Eskenazi y Kirchner. Álvaro, ¿quién hizo tabula rasa dentro de este gobierno? ¿El presidente Javier Milei, Mariano Acuña Libarona? ¿Quiénes son los...? Bueno, está muy buena la pregunta. Yo hice todos los pasos. Asumieron, fui al Ministerio de Justicia, dije, llevé escritos con propuestas, 20 propuestas. Estas son las propuestas, porque no se trata solamente de aplaudir o de criticar y nada más. No, hay que acompañar propuestas. Esta es una propuesta para recuperar lo robado. Al ministro
de Justicia, al procurador y con copia al presidente a través de la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei. Lo mismo hice con YPF. Paremos este ardid, no paguemos, este es el robo del siglo, este es el monumento a la corrupción, ¿sí? Y no tuve respuesta. Entonces, a raíz de eso, ¿sí? El que tiene la mayor responsabilidad es el ministro de Justicia. A raíz de eso, fuimos a la justicia y dijimos, bueno, hubo un plan de encubrimiento. Queremos saber si los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad de investigarlo, de impedir ese ardid en YPF y de investigar la corrupción para atrás, no lo van a hacer. Si no lo hacen, porque esto no es una facultad del funcionario. Investigo si quiero la corrupción, si quiero no, si me conviene. Bueno, para tener gobernabilidad, para que me aprueben leyes, no la investigo. No. Hay una figura penal que es incumplimiento de los deberes de funcionario público. No es discrecional, no es a gusto del funcionario. ¿Dónde hiciste la denuncia y cuándo? ¿Cuál es el juzgado y cuál el fiscal? La denuncia la hice el 29 de diciembre, quedó sorteada en el juzgado federal del juez Sebastián Ramos y el fiscal es Estornelli. La denuncia plantea no solamente investigar la posible continuidad del encubrimiento, que se investigue la corrupción, pero no de tantos años para atrás, de hace 5 minutos, el defalco que se produjo en el Banco Central, las IRAs, los derechos de importación, el plan Platita de Massa, ¿sí? Que costó $30.000 millones. Mirá, el juicio de YPF lo que le van a poner en el bolsillo a Cristina son $16.000 millones. El problema de la Argentina con los planes sociales es $6.000 millones. El problema, la deuda histórica de los juicios a los jubilados son $6.000 millones, 12.000. A Cristina le van a dar 16.000, pero nada de eso se paga. Veremos entonces qué es lo que dice la justicia. Tenemos que ir a un corte. Te agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Por sí o por no, ¿el mega decreto del presidente Milei es constitucional o inconstitucional? Es constitucional hasta que un juez, si encontrara argumentos, lo declare inconstitucional. A mí no me preocupa el DNU, me preocupan las causas por las cuales se saca ese DNU, que es tratar de prescindir el Congreso, de llevarse una gran discrecionalidad para olvidarse por un buen tiempo del Parlamento. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. De la Madrid, entonces, ha sido diputado nacional, hoy es parlamentario del Mercosur. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir en este último tramo de noticias a las 20:30 con más información. ¿Qué pasa con el deporte, con el clima y cómo cerramos este día lunes? Como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias. Juan Cruz, hoy nos apenó mucho conocer la noticia sobre la muerte de ese gran jugador y un técnico tan interesante como Franz Beckenbauer. ¿De qué se habla ahora? Para muchos fue el mejor defensor de la historia y para otros también uno de los seres humanos más pensantes que estuvo alrededor del fútbol, pero lo cierto es que se despide una leyenda, porque Franz Beckenbauer no fue ni más ni menos que eso, uno de los futbolistas más importantes de toda la historia y además uno de los técnicos más relevantes de todos. Tuvo al lado a Pelé, a Maradona, fue también entrenador de muchísimas leyendas del fútbol alemán, propio también de Miroslav Klose, quien superó a Ronaldo en cantidad de goles dentro de una misma Copa del Mundo, o mejor dicho, dentro de la competencia de los mundiales. Fue campeón de Champions, como podemos ver, con el Bayern Múnich. Jugó en el Cosmos al lado de Pelé y también lo hizo al lado de otra bestia como lo es George Best. La verdad es que tuvo una carrera excelente y quienes lo recuerdan personalmente dicen que fue un gran ser humano, un gran tipo. Realmente despertó la admiración, entre otros, de Maradona y de Carlos Bilardo, quien, por ejemplo, se quedó, esto no es un detalle menor para Bilardo, se quedó al lado suyo cuando recibió la medalla dorada en el Mundial de Italia 90, pese a que le tocó a Bilardo la medalla de plata en esa Copa del Mundo y fue muy bien recordado por todos.
pese, bueno, a que le tocó justamente esto. Acá podemos también repasar muchas de sus competencias más importantes. Ganó 2 balones de oro, fue 4 veces futbolista alemán del año, todo esto siendo defensor, que no es menor. Y además fue bota de bronce en el Mundial 66, el premio que se le entrega al tercer goleador en línea de toda la Copa del Mundo. Bueno, en el caso del Mundial de Inglaterra de 1966, uno de los que tuvo mayor participación goleadora de la vieja era, de los que tenía el cuadro anterior, bueno, contó además con esto. Y bueno, tenemos también que mostrar esta pequeña joyita de archivo de Franz Beckenbauer, en el cual habló de otro viejo conocido para todos los fanáticos del fútbol y en especial para nosotros, para los argentinos. Problems, you know, to won the qualification on the road to South Africa. Messi, and they have a wonderful team, and they have a wonderful coach. Maradona is one of the most spectacular football person in the whole world. So I wish him all the best. And Messi, yeah, we mentioned Maradona. Messi, almost the same style. It's for me, Messi is the best player in the whole world, and I hope he can show his talent and his abilities also in the World Cup. Lamentablemente no fue la única pérdida de peso que tuvimos en lo que va de este corto 2024, porque el otro que también logró levantar la Copa del Mundo, tanto en calidad de futbolista como entrenador, Mário Zagallo, este brasileño más que talentoso, se nos fue el pasado 5 de enero y de esta forma perdimos al otro ser humano que fue entrenador del mítico Brasil del 70, que anteriormente había sido campeón del mundo en condición de futbolista y, como si fuera poco, fue subcampeón en 1998. Cabe destacar que el presidente brasileño Lula decretó para todos nuestros hermanos 3 días de duelo por esta gran pérdida desde lo deportivo, desde lo institucional y desde lo futbolístico. Nacho, estamos ya cerrando este lunes. Nos diste un anticipo sobre las temperaturas que vienen para las próximas horas. Queremos conocer más. Bueno, te cuento que tenemos el cielo ligeramente nublado. El viento está soplando muy leve del sector noreste a 7 kilómetros por hora. La humedad relativa 65% y la presión es normal de 1011 hectopascales. La temperatura 26 grados 6 décimas a esta hora de la noche. Una noche que se presenta cálida y a prepararse para mañana porque se viene el día más caluroso de toda esta semana. Mañana 23 grados va a marcar el termómetro después del amanecer con cielo entre algo y parcialmente nublado. El viento va a rotar al sector este, va a soplar a unos 18 kilómetros por hora. Mañana sale el sol todavía bien tempranito a las 5:46. Y momento, cuando se da la temperatura mínima del día que está saliendo el sol, la humedad es cuando más alta normalmente es. La temperatura y la humedad son inversamente proporcionales bajo condiciones ideales. Y en horas de la tarde, 33 grados va a marcar el termómetro, mucho calor con cielo mayormente nublado y a partir aproximadamente de las 4 de la tarde hay una baja probabilidad de algún chaparrón, de alguna tormenta de forma dispersa. De registrarse, no van a afectar a todos los barrios porteños. El viento del este, la humedad 66%. Y en horas de la noche vamos a tener mucha nubosidad con 24 grados de temperatura, ya sin lluvias y el viento moderado con algunas ráfagas del cuadrante este. La humedad con ese viento del este 83%. Así que yo sé que mucho no te gusta el calor y la humedad, pero mañana entonces a prepararse porque se va a sentir mucho. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias. Ropa clarita, todos bien hidratados, por supuesto. Ya Nacho te contó todo, así es que mañana salimos muy preparados. Hasta aquí te contamos toda la información sobre lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana volvemos a encontrarnos para hacer las noticias a las 20:30. Chao, buen descanso.